Buenos días, ahora vamos a ver la segunda parte de la resolución del modelo 2018 de la PSU de Física. Habíamos quedado en la pregunta 11, o sea, corresponde comenzar con la pregunta 11. En esta pregunta entonces nos dan nuevamente un gráfico y esta vez va a ser de velocidad versus tiempo y vamos a tener algo que es más o menos de la siguiente forma. Comienza aumentando de velocidad, mantiene velocidad constante, disminuye velocidad hasta 0, se mantiene constante en 0 y finalmente aumenta. Ya, los valores en este caso no son necesario escribirlos ya que no nos piden realmente valores numéricos, simplemente es solo ver cómo es la forma del gráfico de la aceleración. Así que hacemos un gráfico de aceleración versus tiempo. Recordemos que la aceleración es simplemente cómo cambia la velocidad en el tiempo. Ya es qué tanto varía la velocidad en un cierto intervalo de tiempo. Y en un gráfico es la interpretación de la pendiente que tiene nuestra recta. ¿Ya? Y esto justamente porque la pendiente por definición es cómo varía una cierta cantidad cuando varía la cantidad de la cual depende. Entonces, cómo varía la velocidad cuando cambia el tiempo. En este caso vemos que la velocidad en el primer intervalo, la velocidad va aumentando. Por tanto, la aceleración es positiva. Y es más o menos constante. Entonces la aceleración tiene algún valor positivo en el primer intervalo. Luego la velocidad pasa a ser constante. Y ya que la velocidad es constante, no está acelerando y por tanto nuestra aceleración en el segundo intervalo va a ser 0. Ya está acá en el 0, no se nota mucho, pero bueno. Y luego comienza a disminuir la velocidad. Por tanto nuestra aceleración va a pasar de ser 0 a ser negativa. Y eventualmente va a llegar a velocidad 0 y se va a mantener ahí. Y la aceleración una vez más va a ser 0. Y en el último intervalo la velocidad aumenta y podemos ver que es más rápido que antes. Y por tanto nuestra aceleración va a ser positiva y de un valor mayor al que se tenía inicialmente. ¿Ya? Entonces ahora buscamos un gráfico que sea más o menos de esta forma. Y podemos ver que el gráfico de la opción D corresponde a lo que dibujamos acá. También se podría ir caso por caso en el dibujo y viendo cuáles corresponden y cuáles no. Entonces, la siguiente pregunta, pregunta 12. Respecto a las escalas de temperatura Celsius y Kelvin, ya un breve recordatorio, las escalas de temperatura Celsius y Kelvin, ya Celsius es la que usamos normalmente en nuestra vida diaria, y esta se basa en dos puntos de los cuales se hace la escala, que sería el punto de congelación del agua, ¿ya? Que son los 0 grados, a temperatura y presión ambiente, ya estándar. Y también está el punto de ebullición, que son los 100 grados Celsius. Y ahí en base a eso se hace una escala, y es una escala que es bastante buena para nuestra vida diaria, porque las temperaturas que solemos experimentar están siempre en este rango. Puede ser que de vez en cuando haya temperaturas negativas, pero esto como nos da una sensación bastante cómoda y es bastante fácil ir subiendo y bajando temperaturas, se entiende muy bien. El tema es que científicamente esto puede ser no tan práctico porque trabajas con temperaturas negativas muchas veces, ya que la temperatura puede ser mucho menor a 0 grados y en realidad no tiene mucho sentido utilizar una escala en la que arbitrariamente hay ciertas temperaturas que son negativas y ciertas que son positivas, porque ¿cuál es la interpretación entonces de que una sea negativa? ¿Por qué es negativa? Si al final es simplemente una convención. Por eso es que los científicos tomaron esta escala y la corrieron y pusieron el 0 en el menor valor posible de la temperatura. O sea, lo más frío, entre comillas, que puede haber algo en el universo según la física, y a eso lo llamaron 0 grados Kelvin. 0 Kelvin. ¿Ya? Y en base a eso hicieron una escala. Y esto, o sea, simplemente el valor que da cuando se calcula físicamente es 273,15 grados Celsius. Ya es simplemente un repaso rápido de esto. Entonces, las preguntas que nos dan, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? La primera dice, un cambio de temperatura de 1 grado Celsius es equivalente a un cambio de temperatura de 1 grado Kelvin. Eso es cierto, ya que Kelvin es simplemente Celsius, pero desplazado. Ya recuerden que la escala Fahrenheit, la que se utiliza sobre todo en Estados Unidos, esa es la que tiene un cambio de temperatura medio extraño, ya que está totalmente anticuado esa escala. Ya, entonces la primera es correcta. La segunda dice, una temperatura de 0 grados Celsius es equivalente
a una temperatura de 273,15 grados Kelvin. Eso está correcto, ya que como vimos, lo que se hace simplemente es que el 0 Kelvin pasa a ser menos 273,15 Celsius, ya que se desplazó esa cantidad, y el 0 Celsius sería justamente sumar 273,15 a los Kelvin. Así que la 2 está correcta. Y la tercera dice que la temperatura de equilibrio más baja posible corresponde a 0 grados Celsius. Y eso es falso, ya que hay muchas sustancias que pueden alcanzar, bueno, todo va a tener una temperatura más baja de 0 grados Celsius. Recordemos que hay, por ejemplo, el nitrógeno líquido, que es bastante interesante, que en las películas que siempre se ve. Ese tiene temperaturas mucho más bajas a 0 grados Celsius. Así que esta opción está incorrecta. Y por tanto, de las alternativas que nos dan, necesitamos una que satisfaga que la 1 y la 2 son correctas, que sería la alternativa D. Sería entonces 12D. Vamos a la pregunta número 13. Acá tenemos varios gráficos. Dicen: las siguientes figuras representan 5 montañas rusas por las que se moverá un carro desde la posición X. ¿Ya? Y entonces hay que ver en cuáles de ellas es posible, asumiendo que no hay roce, que el carro pueda alcanzar la posición Z. Esto es una clásica pregunta de conservación de energía, y es importante que recuerden el concepto justamente de conservación de energía. Lo importante es que el punto Z, perdón, el X está acá, el punto Z está más abajo que el X. Bueno, esta es la primera figura en realidad. Lo que hay que saber es que al comenzar nuestro carro va a tener una cierta energía cinética y una cierta energía potencial. La energía cinética inicial va a ser 0, ya que comienza en reposo, y la energía potencial va a ser distinta de 0. El valor exacto no lo conocemos, pero no hace falta saberlo tampoco. A medida que se va moviendo, su energía potencial inicial va a ir transformándose en energía cinética. Y lo importante es que nunca va a poder tener más energía de la que comenzó. Por tanto, si es que hay cualquier gráfico en la que cualquier parte del recorrido sobrepase nuestra altura inicial, significa que el carro no va a poder subir, ¿ya? Porque la altura máxima a la que puede llegar es la misma a la que comenzó. Porque si es que no, tendría una energía. Imagínense que termina en este punto de acá, que lo podemos llamar punto Y. Imagínense que estamos en el punto Y, ya que está más alto, tendría una energía potencial mayor a la energía potencial inicial, y eso no se puede, ya que no hay ninguna fuente que le esté suministrando energía adicional. Por tanto, tenemos que buscar en los gráficos todas las opciones en las cuales nunca sobrepase el punto inicial. Y si nos fijamos, el primer gráfico muestra justamente algo correcto, ya que nunca sobrepasa la altura X. El segundo, si se fijan, tanto Z como esa montañita entre medio están ambos por sobre la altura inicial, por tanto no puede cruzarlo. En el tercer caso sí puede, ya que está todo por debajo. En el cuarto caso, si bien Z está más abajo que X, esa montaña en la mitad está mucho más alto que X y por tanto no puede pasarla. Y en el quinto caso también tenemos que Z es más alto que X y tampoco es lograble. Por tanto, 1 y 3 son las opciones correctas, que nos da entonces la alternativa B. Entonces nuestra pregunta 12 creo que era esta, ¿no? Nuestra pregunta 13 sería entonces la alternativa B. Ahora vamos a la pregunta 14. Una persona sube un objeto por una escalera realizando un trabajo mecánico W, desarrollando una potencia P. Si después la persona sube un objeto idéntico por el mismo tramo pero en la mitad del tiempo, ¿cuál sería el trabajo mecánico y la potencia desarrollada? Recordemos que el trabajo es simplemente la fuerza por distancia, ¿ya? La fuerza nos dice que es la misma, ya que es el mismo objeto, y la distancia va a ser la misma en ambos casos porque estamos recorriendo la misma distancia. Por tanto, el trabajo mecánico no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la potencia, ¿ya? Porque la potencia justamente depende del tiempo, y en este caso el tiempo disminuye a la mitad. Eso significa que la potencia va a aumentar al doble, que va a ser 2P. Entonces inmediatamente podemos ver que en la 14 nuestra solución correcta va a ser la alternativa A, ya que el trabajo mecánico va a ser el mismo de antes, W, y la potencia va a ser 2 veces la potencia del primer caso. En la pregunta 15 nos enfrentamos nuevamente a un gráfico, y acá es donde hay que tener ojo porque es una pregunta algo capciosa.
El siguiente gráfico representa la temperatura T de dos cuerpos, P y Q, en función del tiempo. ¿En cuál de los siguientes intervalos la rapidez de aumento de temperatura de P es mayor que la de Q? Ya acá hay dos cosas con las que hay que tener ojo. En primer lugar, nos piden la velocidad de aumento, ya que qué tan rápido están aumentando las temperaturas. Esto es más o menos así. Ya nos están preguntando por las temperaturas, y ahí este gráfico muestra las temperaturas, así que no hay que caer en la tentación de decir que en estas partes de acá la temperatura P es mayor a Q, así que es el intervalo, ya, porque eso no estaría correcto. Ya, bueno, no voy a anotar los números acá, pero eso lo van a ver en la pantalla. Entonces, nos interesa solamente cuando P esté variando más rápido. Si se fijan en este intervalo de acá, Q se mantiene constante mientras que P está aumentando, ¿ya? Al igual que, bueno, mi dibujo no está muy bien hecho, pero en el intervalo entre 1 y 2 y 2 y 3, P está aumentando mientras que Q se mantiene constante. Por tanto, se podría decir que la velocidad de P, velocidad entre comillas, porque uno está hablando solamente de qué tan rápido cambia la temperatura, pero podemos llamarlo velocidad como para que uno tenga en cuenta, o sea, se entienda el concepto de lo que estamos viendo. La velocidad entre comillas de P es mayor a la velocidad de Q, entre comillas también, ya que la velocidad de Q es 0 en este intervalo, ¿ya? Por tanto, entre 1 y 3 se cumple lo que queremos. Después, entre 3 y 4, ambos tienen la misma velocidad. Y luego, entre 4 y 6, ninguno de los dos está aumentando. Por tanto, el único intervalo en el que se cumple la condición que nos dicen sería entre 1 y 3. Eso sí, ojo, porque en las alternativas no aparece esta opción. Pero lo que sí aparece es que entre 2 y 3. ¿Ya? Y si bien no sería quizá la solución más completa, pero justamente es la única que está correcta, ¿ya? Porque está correcto decir que entre 2 y 3 P tiene una mayor velocidad de aumento de temperatura que Q, ¿ya? Así que solamente ojo con eso, no se confundan por el hecho de que el intervalo entre 1 y 2 no está contemplado, porque entre 2 y 3 sigue estando correcto, ¿ya? No es lo más completo, pero sigue estando correcto, y todo el resto de las alternativas son incorrectas, que se puede verificar fácilmente. ¿Ya? Porque si se fijan, por ejemplo, entre 0 y 1 ambos están constantes, por lo tanto la A es incorrecta. En C, entre 3 y 4, como dijimos, ambos aumentan con la misma velocidad, por tanto también es incorrecta, y pueden ir así descartando en caso de que tengan dudas. En la pregunta 16, dicen ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la magnitud de la fuerza de gravedad entre dos cuerpos? Ya, acá hay varias formas de hacer esto. Recuerden que la fuerza de gravedad, si que recuerdan la fórmula general, la de gravitación de Newton, que dice que la fuerza entre los cuerpos es igual a una constante por la masa de cada uno de los cuerpos dividido de la distancia al cuadrado que los separa, ¿ya? Bueno, lo rayé un poco. Si es que no la recuerdan, pueden pensarlo un poco con lógica, ¿ya? Que eso es lo lindo de la física, que mientras uno entienda el concepto, muchas veces puede llegar a las ecuaciones. La fuerza de gravedad entre dos cuerpos, imaginemos el Sol, porque siempre la fuerza de gravedad se nota más con cuerpos más grandes, y es más fácil ahí imaginárselo. Imaginemos que tenemos el planeta Tierra y el Sol. Mientras mayor sea la masa de estos dos, mayor va a ser la fuerza de gravitación, ya que se puede... O sea, es algo que tiene bastante sentido, porque mientras mayor masa, mayor fuerza de gravedad, es como algo que uno tiene bastante, o sea, lo tiene muy metido. Por eso también es que acá en la Tierra, si es que alguien es más masivo, va a tener un peso mayor. Y también, mientras más alejada esté la Tierra del Sol, entonces más débil va a ser la fuerza que los atrae. Ya son cosas que, entonces, si bien uno puede que no se recuerde muy bien de la fórmula, puede recordar que la fuerza va a depender de alguna forma de las masas y además de la distancia. Quizás no se acuerden cómo, pero deberían saber más o menos que es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia. Quizás no recuerden el tema del cuadrado, pero si es que recuerdan al menos eso, van a estar más o menos bien parados. Entonces, 16a dice es directamente proporcional a la masa de los cuerpos. ¿Ya? Eso es correcto. A mayor masa de los cuerpos, mayor fuerza de gravedad. La A. La B dice es inversamente proporcional a la masa de los cuerpos. Significaría que a mayor masa, menor fuerza, y eso sabemos que no se cumple. Estamos viendo las otras alternativas solamente para revisar.
C es directamente proporcional a la distancia entre los cuerpos. Eso sería que mientras más lejos, mayor fuerza experimentan. Y eso no tiene sentido, ya que la fuerza, justamente mientras más cerca estás, como más fuerte es. Esto se parece mucho a la fuerza eléctrica también. Así que pueden acordarse un poquito con eso. O sea, si es que les cuesta imaginárselo con gravedad, imagínense que tienen dos imanes. O si no, dos cargas, pero quizás imanes con la magnética es aún más fácil. Mientras más cerca están, más fuerte va a ser la atracción. Y justamente por eso pueden ver que es directamente proporcional. Entonces, la pregunta D, o sea, la parte D dicen, es inversamente proporcional al cuadrado de la masa de los cuerpos. O sea, acá nuevamente, inversamente proporcional a la masa, inmediatamente está malo. Ahí también ponen el tema del cuadrado de la masa, que también es para ver si alguien se acuerda del cuadrado, pero no está seguro de dónde iba. Pero inmediatamente, inversamente proporcional a la masa, mal, como vimos antes. Y la E dice, es directamente proporcional al cuadrado de la distancia. Acá, también si es que no están seguros de la definición de inversa y directamente proporcional, dice que también mientras más cerca está, más fuerte, y como vimos antes, falso, falso, falso. Ya, si bien acá al menos utilizan el tema del cuadrado de la distancia, lo están utilizando al revés. Entonces esta sería la pregunta 16. La pregunta 17 habla de las leyes de Kepler. La ley de Kepler, que plantea que los planetas del sistema solar describen órbitas elípticas, contribuyó a que C, ¿ya? Hay tres leyes de Kepler. Esta acá en particular está hablando de la ley que dice que las órbitas de los planetas describen órbitas elípticas, ¿ya? La elipse es básicamente un círculo pero achatado. Entonces es algo más o menos así, con la Tierra acá orbitando. Entonces, A contribuyó a que se abandonara la idea de que los planetas poseen rapidez variable en torno al Sol. Ya, parte de lo que significa esta ley de Kepler, lo voy a dibujar más grande, es que se trazan áreas, por ejemplo, si es que tenemos un planeta acá, y en un cierto tiempo el planeta avanza desde esta posición hasta esta otra posición. Entonces, si es que uno dibuja el área que avanzó, la gracia es que si es que en un mismo tiempo t, el área que avanza, imagínense que en otro momento está acá y avanza durante un tiempo t hasta esta posición de acá, por ejemplo. Entonces la idea es que el área que está entre dos tramos que se recorrió en el mismo tiempo va a ser siempre igual. ¿Ya? Y eso significa que la distancia va a tener que ir variando. O sea, perdón, la velocidad va variando dependiendo de dónde es que se está en la órbita ¿cómo se llama? Bueno, en la órbita. Entonces la A está incorrecta porque justamente antes se pensaba que la órbita era circular y en circular la velocidad sería siempre la misma. Pero al darse cuenta que es elíptica significa que la velocidad sí varía. Por tanto, la A de la 17 está incorrecta. En la 18 dicen que se abandonara la idea de que los planetas mantienen una distancia constante al Sol. Esta está correcta porque, como vimos antes, pensaban que las órbitas eran circulares y de hecho eran muy fanáticos al respecto de que sean circulares porque tenían como una cierta como admiración como por la perfección en la geometría de la naturaleza. Entonces pensaban que tenía que ser circular porque el círculo era como la forma muy perfecta. Y de hecho habían ciertas anomalías, que de hecho, esto es como dato curioso nomás, hay ciertas anomalías en ciertas órbitas, como la de Mercurio, por ejemplo, que lo que ocurre es que hay un cierto... A ver, perdón, se me cortó un poco la cámara ahí. Hay un cierto momento en que la órbita hace una cosa media rara que se describía con un círculo, es como un círculo dentro del círculo, como que va avanzando, se da una vuelta y luego continúa, ya que, que es por la precesión de Mercurio. Y esto era absolutamente loco, pero era porque la gente estaba estaban obsesionados con mantener estos círculos en la teoría. Por tanto, es que la ley de Kepler solucionó todo. Entonces, en vez justamente esto es verdad, se abandonó la idea de que los planetas mantengan una distancia constante al Sol, ¿ya? Porque la distancia es variable, ya que es una elipse. Entonces, en la C, dice que se comprobara que existe un sentido de rotación común para los planetas del sistema solar. Ya, eso no tiene nada que ver con las leyes de Kepler. ¿Okay? La ley de Kepler simplemente te dice cómo es que orbita un cuerpo alrededor de otro y no te dice necesariamente en qué sentido van a estar orbitando. Así que eso no tiene nada que ver con las leyes de Kepler. En la D dicen que se comprobara que los satélites naturales mantienen una distancia constante a su respectivo planeta. Esto si bien se puede aplicar la ley de Kepler a un satélite natural, nuevamente la distancia no necesariamente es variable y esto no tiene mucho que ver con la ley de Kepler, también está mala.
Y en E, que se comprobara que el Sol se encuentra rotando en el centro de la órbita de los planetas del Sistema Solar. También no tiene nada que ver con las leyes de Kepler, ya más allá de qué tan incorrecto esté, simplemente no está relacionado tampoco con las leyes de Kepler y menos con esta de las órbitas elípticas. Entonces, en la 18 dicen que un sismo de mediana a baja magnitud es percibido en una región caracterizada por la subducción de una placa oceánica. Recuerden que la subducción es simplemente cuando una placa pasa por debajo de otra, ya como que se mete debajo de la otra placa y causa un sismo. Por la subducción de una placa oceánica bajo una continental. Aproximadamente 2 horas después, un nuevo sismo de gran magnitud es percibido en la misma región. Posteriormente, una seguidilla de sismos de magnitud media a baja se siente en la misma región, disminuyendo su magnitud paulatinamente. El enunciado anterior permite afirmar correctamente que, veamos entonces la opción A, dice que el sismo inicial correspondió a una réplica. No tenemos cómo saber eso, podría haber habido algún sismo grande antes del primero que nos dicen, pero no nos dan información al respecto, así que no podemos afirmar eso. B, es de esperar que se produzcan erupciones volcánicas. Si bien grandes sismos pueden desencadenar erupciones volcánicas, no necesariamente es algo que se pueda esperar siempre, sobre todo si es que no se sabe qué tan fuerte fue, así que esto no es algo que uno pueda afirmar con certeza. No habrá un sismo de gran magnitud nuevamente en esta región. De nuevo, esto no es cierto, sabemos que los sismos ocurren muchas veces, a veces vienen seguidos, a veces no tanto, pero que haya un sismo no significa que no pueda haber otro. Los sismos posteriores al evento de mayor magnitud permiten predecir la ocurrencia de un gran terremoto. Lamentablemente los terremotos no se pueden predecir, y menos por algo tan simple, así que también es falso. Y en E, los sismos posteriores al evento de mayor magnitud corresponden al reacomodo de las placas luego del sismo mayor. Ya, esta sería la opción correcta. Después de un sismo de gran magnitud, pueden quedar ciertas áreas de la Tierra algo desestabilizadas y por tanto pueden haber réplicas por el reacomodamiento de las placas una vez que ocurrió este sismo de gran magnitud. Por tanto, la 18E sería la alternativa correcta. Y entonces, esta fue la segunda parte. Lo que voy a querer ver entonces sería que a futuro... en el siguiente video vamos a ver las siguientes preguntas. Ahora en la PS1 nos vamos a saltar unas cuantas porque comienza la parte de biología y química y vamos a continuar con lo que creo que es el módulo optativo de física. Así que estaré atento a sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.